Que se transmitió a las 9 de la mañana a cargo del doctor Durán, se dio a conocer que un total de 550 casos positivos a la COVID-19 se dieron a conocer en este importante programa. Nos llamó la atención de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud aparecían casos confirmados a la COVID-19. Sin embargo, Granma no aparecía en ese listado. El hecho de que no aparezca Granma aportando casos en la información que se daba a conocer hoy, ¿quiere decirse que hoy en Granma no hay nuevos casos, doctora? No, Yunel. El hecho de que hoy en las muestras que el Granma recibió, el resultado de las muestras que recibió, no viniera ningún resultado positivo, no significa que en Granma no hay casos. Para nada. Lo que pasa es que las muestras se van procesando poco a poco y en la medida en que aparecen, en que salen los resultados, se van enviando hacia la provincia. Esto es un trabajo de 24 horas, es decir, durante todo el día se está recibiendo muestras, el país hace un corte en un horario determinado y esa es la información estadística que sale. Es decir, que en el día de hoy puede ser que aparezcan nuevos casos que se informarán en la estadística de mañana. Doctora, hoy llama la atención la cantidad de niños en edad pediátrica, es un término que ustedes utilizan de esa manera, que aparecen como sospechosos o casos positivos a la COVID-19. Así es, Yunel. Llama la atención también en el país, por ejemplo, nuestra provincia, cuando en la fase anterior, cuando esto comenzó, solo tuvimos 2 niños confirmados. En esa fase, que todos recordemos esos niños. Que fueron niños que viajaron del exterior. Ya la provincia acumula un total de 10 casos confirmados en edad pediátrica. La edad pediátrica está comprendida de 0 a 18 años. Ya hay un 10% de la población en la edad pediátrica que ha sido para nosotros confirmado. Es decir, del total de casos el 10% ha sido en la edad pediátrica. Esto para nosotros, yo ayer me refería y quiero reiterarlo, que en el caso de los niños tienen el derecho a ser protegidos y es una obligación de los padres la protección de los niños. Y nos alarma ver cómo hay muchas madres con bebés pequeñitos, con lactantes. Lactante es el niño de la edad entre 0 y 1 año de edad, en las colas fundamentalmente. Sabemos que el hecho de andar con un bebé en una cola da cierto privilegio y tiene preferencia para pasar, pero tenemos que pensar en qué es mejor, someter a mi bebé al riesgo de enfermarse o hacer la cola un poquito y dejar el niño en casa con alguien que me lo pueda cuidar. Ese niño no puede protegerse por sí solo y el estar sometiendo al bebé a este contagio es una irresponsabilidad muy grande de la familia y nos llama la atención. En los lactantes es difícil mantenerlo con un nasobuco, es muy difícil. Pero sencillamente sí podemos protegerlo. ¿Cómo? Manteniéndolos en casa. Doctora, ayer incluso poníamos imágenes del paseo de la calle General García. Lo cierto es que no es exclusiva la aglomeración de personas en esa calle en Bayamo, igual en Manzanillo, en el resto de los municipios de la provincia. En un momento de la etapa epidémica, el pasado año, las multas jugaron un papel y ayudaron también a que las personas se disciplinaran. En este momento, ¿cómo se trata este tema en la Dirección Provincial de Salud? Bueno, la exigencia sanitaria se establece, sobre todo en el caso de los inspectores de salud, nos estamos volcando más hacia la exigencia del cumplimiento de las normas de bioseguridad en las instituciones de salud fundamentalmente y en el resto de las instituciones. Nuestra provincia está en la etapa de nueva normalidad. ¿Qué pasa? En la etapa de la nueva normalidad se plantea el uso del nasobuco no de manera obligatoria en todo momento del día. Hay situaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, en las instituciones de salud es obligatorio, a la hora de abordar el transporte público, en una cola. ¿Qué pasa? La nueva normalidad de nuestra provincia, al igual que la mayoría de las provincias, se estableció en un momento que el país tenía una situación epidemiológica favorable, que no es la situación actual. Entonces, ya en estos momentos que ya hay una transmisión autóctona de la COVID en nuestro país, en nuestras provincias vecinas, nuestra provincia ya hay circulación viral, porque lo vemos, nos incrementan cada día más los casos sospechosos y los casos confirmados. Y ya no es a punto de partida de viajeros, ya tenemos muchos más casos en
contactos y en personas que no han viajado que los que proceden del exterior. Ya en esta etapa, ya las personas deben de pensar en que en todo momento ya es necesario el uso del nasobuco, necesario. Y no es usar el nasobuco para el inspector o para el policía, es usar el nasobuco para protegerme yo y proteger a mi familia, porque demostrado está que el uso del nasobuco sí es una barrera de contención para el contagio de esta enfermedad. Doctora, hay 3 aspectos que quisiera abordar con usted y los voy a adelantar para llamar la atención en aquellas personas que están viendo el programa en este momento. Uno está relacionado con la responsabilidad. Hoy es, digamos, depende de la responsabilidad contagiarnos con el coronavirus. Ese es el primer tema. Segundo tema, relacionado con la cantidad de PCR que se hacen en la provincia a partir de un mensaje que llega de un televidente. Y por último, voy a estar hablando con la doctora, o me gustaría que nos explicara hasta donde ella pueda, sobre el caso de un médico del Hospital Infantil General Milanés de Bayamo que dio positivo a la COVID-19, atendiendo a que por lo general cuando hay un caso eso genera comentarios, que si tuvo tantos contactos, que si dieron positivo en tal lugar, y además por el lugar que en sí encierra el sitio donde salió este compañero, que es el Hospital Pediátrico General Milanés. O sea, vamos a ir en esa escala. Primero, doctora, ¿depende de nuestra responsabilidad que nos contagiemos con la enfermedad? Así es, Junel, totalmente cierto, depende de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido equipos de salud que han trabajado con casos confirmados a la COVID, que están trabajando en estos lugares desde que comenzó la transmisión en nuestro país y sin embargo ninguno ha enfermado. ¿Por qué? Porque han tomado las medidas de bioseguridad, es decir, que sí depende de nosotros. Si nosotros no nos exponemos al contagio, si nosotros somos disciplinados en las medidas, nosotros el riesgo de enfermarnos es mínimo. Dice un televidente: quisiera saber por qué Granma, siendo la 4ª provincia más poblada de Cuba, realiza tan pocos PCR. Creo que buscando más se encontrarían más casos. El poco número de casos positivos no justifica el pobre número de muestras. Saludos. ¿Se hacen pocos PCR en la provincia, No, doctor? Lo primero a aclarar, el PCR no es directamente proporcional al total de la población, es lo primero. El PCR es una prueba confirmatoria que se hace en dependencia del riesgo que están establecidas las indicaciones de PCR. Esto no es una prueba para realizarla de manera masiva, no lo es. Y lo otro es el PCR, aquí lo que se toma la muestra, pero no se procesa en la provincia. Nosotros hemos estado enviando una cantidad importante de PCR en dependencia de los casos que estamos estudiando, teniendo en cuenta cada caso que sale positivo, el control de foco y los contactos de cada caso. Es decir, esto tiene indicaciones precisas. Una cifra, digamos, de los últimos días, ¿cuántos PCR nosotros enviamos entre 200 y 400 muestras a la provincia Holguín, que es en la provincia donde se procesa. Ahora, lo que sí, digamos, se trabaja con mayor masividad es el tema de la pesquisa, doctora. Sí, la pesquisa sí. La pesquisa sí debe de abarcar la mayor cantidad de población posible. Por último, doctora, el caso del doctor del Hospital Pediátrico General Milanés en Bayamo. Sí, esto es un médico especialista en terapia intensiva que labora en la terapia intensiva, que fue seleccionado para formar parte de una brigada Henry Riff que iba a cumplir su misión en México. Al llegar a un médico que no estaba enfermo mientras estuvo trabajando, al llegar a La Habana, a la unidad central de colaboración, con lo que es lo que está indicado, se le realiza el PCR y da un PCR positivo. Este médico no viaja, por supuesto, está ingresado en el Hospital Naval en La Habana, y de inmediatamente que la provincia conoció, que se informa a la provincia de esta situación, inmediatamente se hace el control de foco en el hospital infantil y en la vivienda del médico, quedando aislado por completo toda aquella persona que fue contacto directo de este médico. Hoy están ingresados en nuestro centro de aislamiento para contacto todos los compañeros de trabajo que de manera directa tuvieron vínculos con el médico. Y la unidad de terapia intensiva, que es donde este médico labora, está aislada por completo, cuarentenada. Todo el personal que estaba trabajando ahí, médico, enfermeras, auxiliares, pantristas y
pacientes y familiares que estaban en ese momento ahí están sin salir, ahí van a estar sin salir hasta que se dé el alta clínica epidemiológica de este caso. De igual manera están hospitalizados los contactos directos de la vivienda de este médico. Gracias, doctora, por toda esta aclaración. Tengo aquí un mensaje que acaba de llegar que tiene que ver con el tema de las situaciones epidemiológicas. Bueno, no tiene que ver exactamente con la doctora, más bien es una preocupación de un televidente que si están saliendo tantos casos diariamente, ¿por qué no cerrar los lugares públicos como los centros nocturnos y otros lugares donde existe aglomeración de personas y no se respeta el distanciamiento? Es el criterio de un televidente. Algo más, doctora, consejo que quiera dar a los televidentes, aunque hace unos días el doctor Durán decía que no estamos en tiempos de aconsejar, que estamos en tiempos de exigir. Así mismo es. Exigir para todos, recordar cuáles son las medidas de contención de esta enfermedad, el uso del nasobuco, el distanciamiento físico, la limpieza de superficie es muy importante, que nos relajamos y nos olvidamos de esto. Y hay otra medida importantísima que también ha habido un relajamiento y es el no permitir en nuestros centros de trabajo y de estudio personas con infección respiratoria aguda dentro de las instituciones. Hay que hacer la pesquisa diaria a la entrada y toda aquella persona con manifestaciones catarrales no debemos permitirle en nuestro centro. Estas personas tienen que quedarse aisladas en su vivienda, al igual que las reuniones que abarcan un gran número de personas. Esto también es algo que nos hemos relajado porque como veíamos esto tan lejano a nosotros, se han ido relajando y yo repito, aunque la provincia esté en la fase de nueva normalidad, no debemos para nada violar lo que esté establecido, no podemos minimizar el riesgo porque el riesgo está latente. Todos sabemos la situación del país y la situación de las provincias vecinas. Por último, doctora, Jesús Rodríguez pregunta, ¿qué posibilidad existe si en caso de un caso confirmado hay animales domésticos? ¿Qué posibilidad existe de que estos animales puedan contagiarse? Bueno, Yunel, hasta ahí sí, yo hasta este momento no conozco ningún caso de un animal contagiado. Esto ya... Tendría que buscar otra información. ¿Hay otros mensajes para la doctora producción? Ya, bueno, ese caso lo ves por interno con la doctora para buscar respuesta. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Le vamos a estar esperando mañana para tener la actualización de cómo está Granma en el enfrentamiento a la COVID-19.